Hola, mi nombre es Carlos y esta es una cita estudiada de la semana número 6 del día martes. Marcos 14 del 53 al 72. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro, no hecho por los hombres. Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: sí, yo soy. Y usted verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Ustedes le han oído decir palabras ofensivas contra Dios? ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: adivina, ¿quién te pegó? Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo en el patio, y en esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó diciendo: no lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban ahí dijeron nuevo a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Bueno, aquí las palabras claves. Él callaba, nada respondía, sentado a la diestra. ¿Eres tú el Cristo? Yo soy, viniendo con las nubes. El día de ayer Jesús les decía que lo iban a prender y que lo querían matar. También les hizo una promesa, que aunque todos se dispersarían, Él los volvería a ver en Galilea cuando resucitara. Y Él les estaba haciendo esta promesa. ¿Y qué quiere decir esto, que los volvería a ver cuando resucitara? Bueno, para resucitar primero se tiene que estar muerto. Y Él les estaba diciendo que después de morir los vería. Entonces les estaba afirmando lo que iba a pasar, que estas personas que lo querían aprender lo matarían, y que cuando Él muriera y resucitara, los vería en Galilea. También vemos que estas personas no entendían y no sabían quién era Jesús, porque si ellos hubieran podido tener esta relación con Dios, entonces ellos hubieran podido entender quién era Jesús. Pero ellos habían cumplido las cosas así, como si fuera una regla, así como se estaban haciendo también los sacrificios y los holocaustos. Solo era para cumplir con las reglas,
y no era porque les naciera de su corazón. Y entonces ellos iban y hacían estas oraciones largas, como dice Jesús, y vacías, porque lo hacían solo para cumplir, solo para que la gente los viera que lo hacían, y no lo hacían de corazón. También nosotros vimos que le dijo a Pedro que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Y aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Pedro que antes de que el gallo cante 2 veces, o sea que el gallo primero va a cantar 1 vez. Y era una advertencia para Pedro. Cuidado, Pedro, detente. Y para que Pedro dejara de o saliera de donde estaba o no lo volviera a negar. Pero Pedro siguió. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Pedro no escuchó la advertencia que Dios le dio, que Jesús le dio, de que el gallo iba a cantar 2 veces y que él lo iba a negar 3 veces. También Pedro no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, que su debilidad y eso que él no conocía, que lo hizo negarlo, ese miedo, quizás Jesús sí lo conocía, porque Él conoce nuestros corazones. Y por eso le estaba diciendo a Pedro lo que le estaba diciendo. Pedro, me vas a negar 3 veces. Y cuando el gallo cantó la segunda vez y Pedro ya lo había negado, fue cuando logró entender lo que Jesús le estaba diciendo, y es por eso que lloraba. Pero aún así, Jesús conocía su corazón y Jesús sabía lo que sentía Pedro. Y aunque él lo hubiera negado, Pedro deseaba permanecer con Jesús, aunque su carne fuera débil. Y bueno, amiguitos, el día de hoy el estudio nos hace reflexionar en qué hacemos nosotros cuando sentimos miedo, así como Pedro. Cuando alguien nos pregunta, oh, ¿tú eres cristiano? O ¿tú lees la Biblia? ¿Salimos huyendo o le decimos, sí, nosotros lo hacemos? ¿Estamos dándole ese lugar a Dios en nuestro corazón? ¿Estamos acercándonos a Él con esa confianza? ¿Estamos predicándole con la misma confianza? También el estudio nos hace reflexionar en esos momentos donde Dios nos pone esa advertencia. Y en realidad estamos obedeciendo a esas advertencias que Dios nos está poniendo, donde nos dice, no hagas eso, obedece a tus papis. No hagas eso, cumple con tu tarea. ¿Estamos obedeciendo a Dios en esas advertencias que nos está dando? Ahora sí, amiguitos, vayamos al devocional de ADG. Bueno, Águilas, en el pasaje que estudiamos el día de hoy, Jesús se encuentra ante las máximas autoridades encargadas de juzgarlo. Me llama mucho la atención que Jesús se quedó callado, y esto me hace pensar en tantas veces que he actuado en forma imprudente, al hablar más de la cuenta, al discutir y alegar, sin llegar a nada. Jesús nos da un ejemplo de humildad. Él, siendo Dios, se está sometiendo a un juicio injusto y perverso. El que nunca había cometido pecado estaba siendo juzgado por hombres malvados, y esto engrandece aún más a Jesús y nos muestra su inmenso amor hacia nosotros. Jesús no habló en este juicio porque él había aceptado beber esta copa amarga, y lo hizo sin murmurar, sin quejarse, y se cumplió lo que dicen las Escrituras.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. ¿Qué podemos aprender hoy de Jesús? Debemos aprender a ser obedientes, obedecer sin quejarnos, sin reclamar, y hacer las cosas con buena voluntad. Tenemos que obedecer al Señor, a nuestros padres, maestros y toda persona con autoridad sobre nosotros. La obediencia es una muestra de amor. Dios y nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Nunca nos pedirán algo que pueda hacernos daño. Seamos como Jesús, que obedeció en todo a su Padre Celestial. Aprendamos a guardar silencio como lo hizo Jesús. No seamos malcriados y no cuestionemos las órdenes que se nos dan. Simplemente obedezcamos por amor al Señor y a los demás. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Bueno, águilas, acá adelante estará la actividad del día de hoy y espero que te diviertas mucho realizándola. Ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola, mi nombre es Sergio y esta es la oración de hoy. Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias por todo. Bendice a mis compañeros de Vida Guerrera, a sus familias. Bendícelos en la escuela, que no les falte nada. Y gracias, Señor, por todo. Y gracias por enseñarnos más sobre tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, águilas, es todo por hoy. Dios los bendiga, se portan bien, obedecen a los adultos en casa y nos vemos mañana. No olviden sus trabajos. Abajo de este video pueden dejar su video, su audio o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Bye.